3, 2, 1. Tres, dos, uno. Buenos días, amigos, amigas del Maule. Desde el Centro de Información de Recursos Naturales, le queremos dar una cordial una invitación a todos ustedes que se están integrando en este momento a nuestra red social y nuestra difusión de nuestro estudio. De todos los que trabajamos aquí en Siren, les enviamos un fraternal saludo y recuerda, quédate en casa. En estos tiempos es fundamental que nos cuidemos todos. Nosotros nos estamos cuidando. Tengo adelante mío, a 3 metros de mí, un equipo técnico de periodistas informáticos que estamos a favor de ustedes para poder hacer esta actividad vía streaming. Además, tengo conectado al equipo de trabajo de nuestro equipo de Siren. Ya están conectados ellos, son equipos de ingenieros forestales, agrónomos, cartógrafos, geógrafos, ingenieros en recursos naturales, para poder responder sus preguntas. Y comenzamos diciendo cómo van a ser las reglas del juego, la dinámica de esta charla, que va a ser una de varias que vamos a tener. Ustedes pueden ir participando de nuestros chats. Ya nos están llegando sus consultas. Ignacio, te saludo desde aquí, desde Santiago, encerradito en Sirén, pero te podemos responder tus preguntas. Y aprovechando de decir que a pesar de que estamos en tiempos de COVID-19, nuestros sensores satelitales o los sensores que están disponibles de la comunidad todavía siguen obteniendo imágenes, sobre todo para los sectores de nuestra región y tiempos estivales, tiempo de invierno, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a indicar cómo va a ser nuestra dinámica. Ustedes pueden participar del chat, pueden escribir sus consultas, hay un equipo detrás que las vamos a recoger, vamos a elegir algunas de ellas, las mejores preguntas. Probablemente tengamos un premio, un libro para ustedes para que tengan de consulta del proyecto Hidrofor, un proyecto emblemático que también se hizo en la región del Maule. Y lo importante es que cada vez que hagamos una pausa de tema, ustedes podamos tener tiempo para responder sus preguntas, sus consultas, sus inquietudes. Entonces, comenzamos hablando de lo que nosotros llamamos radiografía del suelo. Y lo entendemos así porque nosotros hicimos una radiografía del suelo hace unos 10 años atrás a través del estudio de erosión nacional, y como entendemos, como el suelo es un recurso natural y se ve también afectado no solamente por el tema de la lluvia, sino también por otros fenómenos y desastres naturales. Nosotros entendemos que el suelo en estos tiempos tiene una especie de cáncer silencioso que se va degradando por las acciones tanto humanas como climáticas. Y queremos hacer este diagnóstico, un diagnóstico que ha sido presentado a nuestra fuente de financiamiento como Corfo y nos invita a poder generar este bien público para la comunidad. Lo importante de todo esto, y como lo estamos haciendo ahora, es poder difundir, transferir estos resultados a ustedes. No que solamente nuestro producto digital, que son las cartografías digitales, se queden en una página web, se queden en una biblioteca, sino que puedan ser utilizados por ustedes. Ustedes que son parte de la comunidad y que están en el territorio. Entonces, comenzamos diciendo que el recurso suelo es un recurso natural no renovable a escala humana. Entendemos que cada 1000 años el suelo puede reproducir 1 centímetro de este suelo. Este suelo, que es una capa fina, superficial, que está compuesto por minerales, por una parte sólida, que son los minerales, la capa de materia orgánica, una parte gaseosa, que son los macroporos, los poros, y una parte acuosa, que es el agua que tiene los suelos, que entiendo que en este tiempo con escasez hídrica deben estar en un punto casi de marchitez, donde la planta ya no puede tomar más agua desde el suelo. Como les expliqué y les indiqué, este es un gráfico. Esto va a depender del tipo de suelo que nosotros estemos presente. Tiene unas ciertas proporciones,
de cantidad de materia orgánica, básicamente 5, de 3 a 5% sobre estos porcentajes van a indicar que son suelos con un alto contenido de materia orgánica, una parte sólida, 45% de minerales, el medio poroso, entre macroporo y microporo, del 20 al 30%, y de agua en el mismo rango. ¿Qué es lo importante? Esto es una lámina desde que nos permite desde la FAO indicar que el suelo también cumple también una función ecosistémica, nos entrega servicio ecosistémico. Y ellos han mencionado que al menos tenemos 11 grandes funciones que cumple el suelo como función ecosistémica, como la más importante, que es el suministro de alimentos, ¿ya? La producción de biomasa, ya sea como producto agrícola, maderero, biocombustible, etcétera, etcétera. Este medio también es retenedor de carbono, ya a través de todo el proceso de fotosíntesis, ya es capturado en el suelo, y también cumple funciones de purificación del agua que ingresa dentro del suelo, producto de todo su proceso de descontaminación del suelo, todo lo que el agua que puede llegar hacia los acuíferos de alguna otra forma es filtrada por este sólido. La regulación del clima, en términos de que puede capturar y retener estos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, que es el gran causante de la elevación de la temperatura en la atmósfera. Participa también el suelo en el ciclo de nutrientes. Es un hábitat para los microorganismos y organismos, fauna. También a través del suelo nosotros, cuando está con una cierta cubierta vegetal y tiene ciertas propiedades, el suelo puede evitar, regula los procesos de precipitaciones correntivas, evitando procesos de inundación. A su vez también nos permite, como suelo, poder cultivar o cosechar algún producto medicinal, las hierbas que nos permiten generar productos farmacéuticos. El suelo también nos proporciona la base para la infraestructura de nuestras sociedades, caminos, habitación, puentes, etcétera. Y también suministra materiales de construcción. Y finalmente indica la FAO que el suelo también tiene una función de herencia cultural, ¿ya? Entendemos que en el suelo pueden registrarse algún registro arquitectónico, cultural. Para nuestra cultura mapuche es un elemento de la madre tierra, donde tiene un concepto, una cosmovisión distinta y de protección del suelo. Entonces, teniendo todos esos antecedentes y las funciones ecosistémicas que cumple el suelo, con mayor razón nos permite tener una visión de proteger y conservar este recurso natural. Vamos a sacar esto y avanzar. Bueno, cuando una de nuestras funciones como institución es poder generar lo que nosotros denominamos los estudios agrológicos. Nosotros describimos cada uno de estos tipos de suelo en el territorio, generamos grandes campañas en terreno, registramos las principales características de estos suelos, y a través de una construcción de base de datos y los sistemas de información geográfica, nosotros podemos generar mapas, cartografía a distintas escalas de los suelos de nuestro territorio nacional. ¿Ya? Esta información está disponible dentro de nuestro centro de información, y este es un esquema para nuestro área de estudio de la región del Maule de cómo se presenta los diferentes tipos de suelo. Aquí están agrupados, como pueden ver en pantalla, salen unas categorías que están con simbología de 3 letras, que pueden estar asociadas a las series de suelo, que es una unidad taxonómica de clasificación de los suelos, o si bien puede estar, cuando son agrupaciones de suelo, puede estar agrupado en asociaciones de suelo, ¿ya? Nosotros en esta área de estudio al menos contemplamos 105 series y asociaciones de suelo que fueron de alguna manera afectadas por los grandes mega incendios que ocurrieron en el año 2017.
Cada uno de ellos en el verano de este año fueron muestrados y fueron llevados al laboratorio del INA La Platina para poder obtener sus datos de las propiedades físicas y químicas de los suelos. Es importante ahora poder relacionar cómo los incendios forestales pueden impactar o cuáles son los efectos, las consecuencias que tienen estos desastres naturales, ecológicos y humanitarios en esta capa superficial. Y entendemos que esta es una fotografía sacada en febrero del año 2017 en la región del Maule, y identificamos que los daños no solamente fueron sociales, también fueron de algún punto de vista ecológico y humanitario. 6.000 damnificados, 467.000 hectáreas de bosques que fueron afectadas entre plantaciones y bosque nativo. 11 comunas de la región del Maule que ya vamos a analizar cuál de ellas fueron las más afectadas en términos de superficie y severidad. 26,5 millones de dólares involucró la realización de las operaciones para poder manejar este gran desastre ecológico y humanitario. Y lamentablemente el sensible fallecimiento de 10 víctimas fatales que enlutan un poco todo este desastre económico que están relacionados a brigadistas principalmente a brigadistas de CONAF, personal de Carabineros y bomberos de Chile. Y 2 personas de la sociedad civil. Bueno, aquí también tenemos una fotografía de los efectos que provocó estos incendios. Aquí podemos ver una ladera donde se ve el efecto real del impacto de cómo se genera esta costra de ceniza y, y, y sólidos quemados sobre la cubierta del suelo, que cuando provengan, esperemos, las lluvias, van a poder generar todo un proceso de escorrentía y transporte de sedimento hacia agua, hacia abajo, provocando desafortunadamente la contaminación o la pérdida de la calidad de nuestras aguas. Eh, bueno, en cuanto a los efectos directos que tiene el fuego sobre el suelo, podemos al menos mencionar 2 directos, que es la eliminación de la vegetación y la hojarasca, y altera tanto sus propiedades químicas, biológicas y también físicas en el transporte de materiales. Y en este caso, la materia orgánica. Cuando hay un incendio forestal, obviamente la materia orgánica disminuye. En algunos casos, muchos de los casos, el pH aumenta, se generan procesos de repelencia al agua, se generan procesos de sellado y encorchamiento de la superficie, y eso va provocando también efectos indirectos sobre nuestro ecosistema y en especial en el recurso suelo. Altera los procesos del ciclo hidrológico en la cuenca. Esto es un proceso complejo y multifactorial, no todo es tan lineal. Por cuanto reduce la infiltración, ya vamos a ver una lámina un poco más didáctica de cómo es el proceso del ciclo hidrológico, cómo está de alguna otra manera alterado por estos incendios forestales. Reduce la infiltración, aumenta la escorrentía superficial, producto de este mismo sellado y encostramiento, empeora la calidad de las aguas, porque claro, cada vez que se producen los eventos de precipitación, los chubascos en nuestra región, va a generar una mayor pérdida en la calidad de nuestras aguas, y obviamente los procesos de aumento de sedimentación y probablemente embancamiento de algunas estaciones fluviométricas dentro de nuestra área de estudio son consecuencias de este impacto que tienen los incendios forestales. Como muy bien decía mi amigo Pablo García, ahora profesor de la Universidad de Denver, los análisis y los estudios que se realizan respecto a temas de las causas, efectos de los incendios forestales en el suelo, siempre tienen 3 etapas. Una es la etapa previa, antes que se produzcan estos incendios, para estar preparados en términos técnicos y cómo abordar el tema de la emergencia ecológica sobre nuestros recursos naturales. Otro es, claro, lo que pudimos ver es cómo es todo el ataque y el control de este desastre. Y finalmente estamos en esta etapa que es todo el análisis y los estudios que provienen después de los incendios forestales. Es importante destacar que
y también siempre se hace referencia a que se analizan los primeros años de efecto del suelo, pero muchos investigadores europeos indican que los grandes efectos están provocando a nivel de mediano y se desconoce todavía los efectos a largo plazo que puedan tener estos eventos desastres en el suelo. Entonces, como centro de investigación de recursos naturales, como centro de información, nosotros estamos abocados ahora a generar la información, levantando información actualizada para que los diferentes instituciones de investigación, actores del sector público, del Ministerio de Cultura, tengan información precisa, actualizada, confiable de cuál es el estado actual del estado del suelo. Entonces, como les mencionaba hace algún momento, quiero hacer una, un balance, ver cómo afecta el proceso de las lluvias, cómo esto se va introduciendo dentro de todos los componentes del ciclo hidrológico. Y es por eso que ocupamos las láminas de destacado profesor Huber para poder hacer un entendimiento mayor de cómo es el proceso que ahora se nos viene, ahora que viene el invierno y van a entrar de nuevo las precipitaciones, esperamos, en un monto adecuado para poder seguir haciendo nuestro aprovechamiento de los recursos naturales. En este sentido, cuando nosotros hacemos un balance de estas áreas que anteriormente eran forestadas, eh, dentro de las principales entradas está la precipitación. ¿Ya? La precipitación que es interceptada por nuestra cubierta del dosel de la vegetación, que ahora obviamente ya no está, pero es el primer proceso de este ciclo hidrológico, ¿ya? Se entiende que cuando hay una masa vegetal arbórea, este porcentaje puede variar desde el 45% en época estival a, a 18% en periodo de invierno, entendiendo que nuestras cuencas, como son mediterráneas, básicamente las precipitaciones son en la época otoñal-invierno. Son muy pocas las precipitaciones o los chubascos son de muy baja intensidad si llegaran a ocurrir en periodos estivales. Entonces, otro elemento de entrada de este ciclo hidrológico es que si no es capturada o interceptada por el follaje de la vegetación, esta precipitación cae directamente sobre la superficie del suelo. ¿Ya? Y esto básicamente va del orden del 55%, 45% en nuestras cuencas del sector mediterráneo. Otro elemento más es la precipitación fustal, digámoslo así, como la precipitación que va a escurrir sobre los troncos ya, lo que no es, y lo que es también de alguna otra manera interceptado por la hoja, también va a escurrir por el tronco de los árboles y va a llegar también al suelo. Entonces, cuando nosotros eliminamos la vegetación, obviamente estamos eliminando todo lo que es la intercepción del follaje y también vamos a estar eliminando lo que se conoce como escurrimiento fustal. Y toda la precipitación directa va a llegar al suelo. Lo que conocemos en hidrología que es la precipitación neta, todo lo que llueve va a caer al suelo. Entonces, en condiciones, cuando esta vegetación es de alguna manera talada, arrasada por algún incendio forestal, toda esta precipitación neta va a ser igual a esta precipitación directa y por estos procesos de encontramiento, sellado, mucha de esta precipitación va a escurrir y va a transportar, va a movilizar partículas del suelo. Otro cuanto también va a infiltrar y va a percolar en el suelo. Pero gran parte de esa escorrentía va a llegar a nuestros cauces quebradas. Ahora, ya vimos lo que era la entrada. Veamos ahora cuáles son las salidas de lo que son las precipitaciones. Como ya mencionamos, tenemos la intercepción que hacen las copas de los árboles, el follaje, ¿ya? Tenemos lo que el agua que cayó directamente sobre la superficie del suelo, que es la escorrentía superficial, ya sea proveniente desde el fuste, desde los troncos, o sea por la precipitación directa. Parte de esa agua va a infiltrar en el suelo
entendiendo que cuando hay procesos de incendios forestales, lo que nos dice las mediciones y la literatura es que esta infiltración disminuye, parte de esa agua que está en el suelo se evapora, parte de esa agua cuando hay vegetación se transpira por las plantas y los árboles, eso es lo que nosotros conocemos como evaporación, evapotranspiración neta, cuando sumamos la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas y los árboles. Muy, otra parte del agua va a percolar en las napas freáticas, ¿ya? Y finalmente cuando nosotros hacemos la suma y resta de estas pérdidas, nosotros, y cuando tenemos procesos de incendios forestales, obviamente tenemos que eliminar todas las salidas que no están ahora, como la intercepción de las copas y la transpiración de los árboles. Entonces nos quedamos básicamente con estos tres elementos, que es la evaporación, la infiltración, la percolación y también sumamos la escorrentía superficial. Y cuando nos hacemos la gran consulta, ¿cuál es el impacto de un incendio forestal en el suelo al no tener una cubierta vegetal que proteja el suelo? Es que gran parte de la precipitación se transforma en escorrentía. Esta escorrentía genera un mayor proceso erosivo, degradativo del suelo, el movimiento de transporte de partículas, y eso finalmente se traduce en una mayor producción de sedimentos. Y esto es una imagen satelital de, que de alguna u otra manera muestra cómo los sedimentos se transportan y llegan al mar. Si bien es cierto, vamos a cantar cumpleaños feliz a esta imagen porque ya se ha presentado en muchos seminarios, nos grafica muy bien cómo es el transporte de sedimento y cómo esto llega transportado por las diferentes cuencas hidrográficas hacia el mar. Entonces nosotros como centro de investigación y entendiendo que nosotros generamos una orografía del suelo, estudiamos la degradación del suelo, hacemos mapas de los suelos, nuestra propuesta es realizar, actualizar un inventario de erosión de los suelos que están afectados por este mega incendio del año 2017, básicamente en la región del Maule. Este estudio es financiado por la Corporación de Fomento Corfo y en su lógica, en la solución propuesta, nosotros proponemos como un inventario de erosión que permita generar una actualización de la información de los suelos para toda esta zona de la región del Maule. Es un bien público del cual nosotros debemos difundir, transferir al Ministerio de Agricultura, a la Seremi de Agricultura de la región del Maule, hacerles llegar la información, transferir la información a los 11 municipios de la región del Maule, poder generar esta vinculación pública-privada. Ya hemos tenido reuniones con los ejecutivos y profesionales de la Corporación de la Madera, donde están altamente interesados en tener nuevos datos del estado del suelo, en el sentido de que también tenemos metas y compromisos medioambientales acordados por nuestro país, los NDC y todos nuestros compromisos de poder hacer una forestación, una revegetación de más de 100.000 hectáreas y poder manejar el bosque nativo de nuestro país. Todo esto vamos a generar en los próximos meses un modelo de transferencia de este producto, de este bien público y un modelo de sustentabilidad. En este momento nosotros estamos como equipo técnico enfocados a poder generar este bien público, generar la cartografía de erosión de los suelos y que va a permitir como producto final poder focalizar recursos a distintos sistemas y entidades, al programa CIRS, pueden entregar información a las plataformas de información como el CIMEF, que está realizando el Infor, y el CIREN, que nos puede permitir a la CONAF permitir fiscalizar planes de manejo al tener el estado erosivo de los suelos. La escala de trabajo nos permite hacer una planificación predial con esta información y también puede permitir algunas actividades de fomento e inversión en estas áreas.
Como modelo lógico del proyecto, estamos, y como les dije, estamos en la etapa 1, bien público, donde nuestra información, como ya les mencioné, tenemos varios focos que donde queremos atacar posteriormente en una etapa 2 y una etapa 3. Los municipios, estos 11 municipios que fueron gravemente afectados, el Ministerio de Agricultura y otros organismos del Estado. Siempre pensando en, en hacer una vinculación público-privada. Esta información nos va a permitir poder planificar, fomentar, subsidiar, conservar, evaluar, alertar, reportar, investigar para distintos objetivos que nosotros tenemos de esta información. Ya aquí estoy recibiendo, les comento que ya estoy recibiendo algunas consultas que nos están llegando desde el chat eh, respecto a los mega incendios que generaron el agua, afectación a la industria vitivinícola, causa de los impactos en el suelo. Esta pregunta nos hizo Rosa Babilonia. Sí, nuestra información en términos de estudio vamos no solamente tiene un foco hacia las áreas forestales, también tenemos a todas las áreas de uso de suelo que fueron afectadas en esta 11 comunas como la industria vinícola. Recordamos que también tenemos un equipo técnico que está detrás recogiendo todas tus preguntas. Si de manera quedan inconclusas, incompletas en este momento, nosotros tomamos estas preguntas y les vamos a hacer llegar directamente. Si nos dejan también su correo electrónico ahí, les podemos dar mayor profundidad a cada una de estas preguntas. Recordemos que estamos en un inicio de vinculación público-privada. Vamos a seguir interactuando con este proyecto, al menos de aquí hasta el 2022 que tenemos nuestro convenio con Corfo. Otra pregunta que nos hacen llegar aquí es cómo Siren está trabajando en la gestión adaptativa del recurso suelo a partir del cambio climático. Bueno, esta pregunta la hace Ademir de Carvalho. Nosotros tenemos proyectos de adaptación de cambio climático. Tenemos trabajando básicamente, incluso premiados internacionalmente, los modelos que estamos, ecofisiológicos que estamos ocupando para poder dar respuesta a la zonificación de la aptitud frutícola y agrícola en varias regiones del país. Les puedo dejar en contacto a la persona que hizo la consulta, a la jefe de proyecto, Carolina Leiva, que para que le dé mayor información respecto a esto, pero tenemos modelos ecofisiológicos y que contemplan elementos y variables que consideran cómo nosotros vamos a localizar los cultivos agrícolas teniendo en cuenta esta variabilidad climática. Nos llega una tercera pregunta que es: ¿hay alguna manera de obtener información cartográfica generada en este estudio para identificar la afectación de los incendios sobre los cultivos? Eh, sí, yo creo que es posible a través de la información que nos entregan los satélites y a través de los distintos índices que uno puede obtener espectrales desde la imagen satelital, podríamos entregar una respuesta de el pre y el post de la afectación de los incendios sobre cada uno de los cultivos. Yo creo que sobre eso también hay hasta literatura que habla sobre eso. Y por último, les digo que nos escriban a nuestro correo todas sus consultas. Por favor, no escamatimen y puedan escribirnos. Les digo la dirección: info@siren.cl si tienen más dudas. Ojalá nos den su nombre y su correo electrónico para que nosotros nos contactemos y podamos dar mayor profundidad a cada una de sus consultas. Estamos en esta actividad de transferencia vía streaming. Es primera vez como equipo técnico que estamos generando esta actividad para este estudio. Así que vamos a proseguir ahora en la presentación y mostrar un poco de este inventario. ¿Qué es lo que se viene? Que ustedes conozcan los procesos básicamente de construcción de este inventario, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus escalas de trabajo que vamos a tener ahora, pero como objetivos centrales es poder detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente, obviamente en un soporte digital y gráfico, los principales procesos de erosión.
¿ya? Nosotros vamos a levantar y actualizar la información con nuevas tecnologías que tenemos actualmente para poder determinar el estado de los procesos erosivos del suelo y también hacer una estimación de cuánto es la pérdida de suelo en estas áreas. Esperamos estudiar esta como inventario, que es lo que nos están pidiendo como misión, estudiar su evolución en el tiempo, ¿ya? Por eso esta vinculación pública-privada, que nosotros debemos darle un modelo de sostenibilidad de este inventario. Recordemos que España, que es nuestro referente más cercano, ellos por real decreto pueden actualizar su información cada 10 años. Nosotros, de alguna medida, Corfo en este momento nos está aportando recursos para poder generar esta nueva iniciativa y estamos generando otras nuevas iniciativas que ya les contaremos en otras regiones del país. Estamos aumentando el número de superficie de inventario, entonces damos gracias a Corfo por creer en nosotros, porque fue el inicio de este nuevo estudio de inventario y erosión de los suelos, de poder actualizar nuestra información, al menos si ya empezamos una vez en el año 2010, ahora a tener en esta próxima década una nueva radiografía del suelo. Ahora, esta información va a ser clave para establecer áreas prioritarias, ¿ya? De actuación, que ya de alguna otra manera lo estamos viendo que organismos y asociaciones gremiales van a utilizar esta información para focalizar sus recursos, saber dónde, no por dónde podemos forestar, ¿ya? Teniendo también en consideración otras variables que antes tampoco se consideraban, como el tema del agua. Debemos saber dónde vamos a forestar, la especie escogida y también la sociedad. También establecer cómo van a ser estas masas forestales alrededor de esta franja rural, ¿ya? Para poder proteger también a nuestras comunidades. Es un elemento a visionar que tenemos que tener también en nuestra planificación. Y esto muy ligado a que va a servir como un instrumento de coordinación de políticas públicas. Ya lo hemos visto cuando generamos la cartografía del año 2010, cómo sirvió. En ese momento fue una primera aproximación a nivel comunal por la escala que nosotros teníamos en esos años, 50.000 en las áreas agropecuarias y 250.000 en las zonas cordilleranas y norte y sur del país. Permitió generar una radiografía donde nos indicó que prácticamente la mitad de nuestro territorio tenía algún proceso de erosión. Recordemos que el Maule está muy cerca del 49,1%, tiene 48,7% y en algunas comunas, que son las del secano costero, estamos hablando de Empedrado, Constituciones, sobrepasan ese porcentaje de degradación física del suelo. Volviendo a las características generales de nuestro inventario, la escala de trabajo es una escala 10.000, o sea, nosotros pretendemos generar una información que sea útil a una mayor escala, que pueda generar alguna usabilidad, tanto para los planes de manejo que incorpora la CONAF, que pueda ser de utilidad para la planificación predial. En zonas insulares ya lo hicimos hace unos años atrás en Isla de Pascua, 1 a 20.000, y en el resto del país vamos a bajar de lo que es 250.000 a 50.000. Bueno, todo esto va a estar dentro de un sistema de información geográfica, ¿ya? En formato digital y con base de datos asociada. La unidad de trabajo es regional. En este caso nosotros nos vamos, como les voy a presentar en un minuto más, nos estamos focalizando en las áreas afectadas del incendio, ¿ya? Son 29 cuencas hidrográficas, unidades hidrográficas que nosotros nos vamos a detallar y a profundizar el estado actual de los suelos. Y esperamos, de preferencia opcional, que esto lo podamos poder actualizar cada 10 años y así poder tener una información con una frecuencia mayor de actualización. Esta lámina nos representa las unidades hidrográficas que están afectadas por este mega incendio, entendiendo que en esta región del Maule son cerca de 277, 280, casi 300.000 hectáreas de superficie afectada por el incendio en distintos grados de severidad, ¿ya? Son las cuencas
que están asociadas, también sale la división político-administrativa, las 11 comunas, Cauquenes, Chanco, Constitución, Curepto, Empedrado, Gualañé, Licantén, Maule, Pencahue, San Javier, Bichuquén, dentro del cual detectamos aquellas que están con mayores procesos de afectación, Constitución y Empedrado, tanto en términos de severidad como en superficie. Esas son las comunas de mayor afectación. Y en términos de cuenca, como ya les dije, 29 unidades hidrográficas. Estas 29 unidades hidrográficas provienen de la nueva red hidrográfica que mantiene el Banco Nacional de Agua, la EGEA, que fue un proyecto que realizamos en el 2016 en conjunto con la Dirección General de Agua. ¿Ya? Se mejoraron lo que es la delimitación de las cuencas y que también estas mismas unidades hidrográficas están siendo utilizadas para la generación del nuevo balance hídrico que actualiza el del año 87, que lo está haciendo la Universidad Católica en conjunto con la Universidad de Chile. Dentro de las cuencas hidrográficas más afectadas, les puedo indicar las que están en rojo. Obviamente, si no pueden visualizar cada uno de nuestros datos que está en esta presentación, nosotros les podemos hacer llegar la presentación. ¿Ya? Son la laguna de Tilcura, es el estero La Pillana, el estero Las Vegas, el estero Los Calabozos, el estero Empedrado, el río Rari. Esas son las que nos llaman mayormente la preocupación en términos de degradación de los suelos y la afectación que tienen los incendios forestales en esos sitios. Ahora se preguntarán ustedes, ¿cómo van a hacer este inventario? Este inventario de erosión de los suelos, esta versión 2.0, esta versión 2020, ¿cómo pudieron capturar la tecnología que nos va a apoyar ahora? Porque recordemos que cuando realizamos el estudio de erosión del 2010, nosotros en esos momentos utilizábamos la información proveniente de los servicios públicos, de suelo, de la vegetación, del catastro bosque nativo, de la CONAF, los datos de precipitación de la Dirección General de Agua y otras estaciones de la DMC y otras instituciones. Ahora, nosotros, a modo de piloto, nosotros hicimos pruebas hace unos años atrás con información de datos provenientes del sensor aerotransportado LIDAR. ¿Ya? Ocupamos también imágenes satelitales ahora disponibles, la Sentinel, y como método de proceso ocupamos la fotointerpretación y pudimos definir lo que antes nunca pudimos definir. ¿Cuál era el estado degradativo bajo la cobertura vegetal? El sensor óptico, como la imagen en Landsat, que en ese tiempo, estamos hablando 2007, 2010, las imágenes satelitales Landsat se pagaban por ellas, ahora son gratuitas. Ahora, con la nueva información y por la adquisición que hizo Siren recientemente, nosotros podemos conocer los procesos degradativos que hay bajo esta vegetación. ¿Ya? Ahí les acabo de mostrar en el mismo sector, en el sector de Coelemu, de la región de Ñuble, hicimos este piloto hace unos años atrás y pudimos delimitar, fotointerpretar todas esas áreas degradadas, ¿ya? Y generamos ese vector. Como bien les dije, a partir del uso de imágenes satelitales de la comuna, esto fue la comuna de Coelemu, pudimos obtener distintos índices espectrales para poder determinar el grado de afectación, la desnudez, la exposición que tiene el suelo ante los efectos de la erosión. ¿Ya? Esto de alguna otra forma grafica que utilizamos información satelital, más técnicamente pudimos obtener índices como el de brillo, el de arcilla, el de rojo, el NVDI, el SABI, pero el que nos dio mejores resultados fue el índice de vegetación invertida, transformado invertido, el TBI. Es el que nos permitió, nos dejó más conforme para poder hacer una clasificación
de los estados erosivos del suelo. Y a modo de ejemplo, aquí muestro una diferencia entre las dos cartografías, las que nos proviene el 2010. Fíjense que lo que está en color verde en el lado derecho de su pantalla, por lo menos en mi lado derecho, esto es lo que se conoce como la erosión no aparente. O sea, si bien es cierto, hay procesos erosivos, pero no lo conocemos. Este es un concepto que se acuñó desde la investigación de Honorato, el profesor Honorato, que paz descanse, de la Universidad Católica, donde eh, sitiaba estos sectores como una aparente erosión, pero no se sabía cuál. Entonces, todos esos sectores ahora, con esta información nueva del LIDAR, ahora nosotros los podemos cartografiar. A un lado tenemos una información que está a escala 10.000 y se pueden ver las mejoras cartográficas en cuanto a esa, a esa tecnología. Pero bueno, en ese momento teníamos información líder, pero no eran el DEM completo, sino que teníamos subproductos del líder para poder registrar esa fotointerpretación. Ahora nosotros como Sirena adquirimos los datos de un modelo de elevación del líder y también recopilamos las nuevas imágenes satelitales durante los últimos años, específicamente verano del 2019 e invierno del 2019 para este estudio. Bueno, como ya les dije, hay dos tipos de informaciones, una que puede provenir de satélite y otra que proviene de estos sensores aerotransportados. Y aquí lo que yo les voy a mostrar es respecto a la información que nos registra la superficie del terreno, ¿ya? Y nosotros en este sentido podemos utilizar dos tipos de modelos que representan el terreno. Un modelo de superficie, o sea que a través de estos sensores, como son los satélites, registran la, la reflectancia que tienen los cuerpos y establecen una, una imagen de cómo es el suelo y también tenemos la información de cuando el sensor es el que emite el pulso como un láser, como es la tecnología LIDAR, y este mide el tiempo y distancia de este pulso y puede establecer también la modelación del terreno. Entonces, aquí yo les dejo, hay una sutura y una unión entre los dos modelos de elevación a una escala 20.000, donde en el lado izquierdo podemos ver cómo es la información que proporciona este sensor aerotransportado que realmente refleja la superficie del terreno, a diferencia del modelo de elevación que tengo a la derecha, que es el ALOS Pulsar, un sensor de la agencia, se unió la agencia japonesa con la NASA y generaron a partir del 2014, empezaron a generar a nivel planetario esta información de elevación a una resolución de 12,5 metros. Esa es la resolución de ese modelo de elevación que vemos en la derecha, a diferencia del modelo LIDAR que es centimétrico y en este caso tenemos una resolución de 1 metro. Entonces, la gran diferencia entre uno y el otro es que uno realmente refleja y traspasa el dosel de la vegetación y me dice cómo es la topografía, el relieve del suelo, y otro modelo de elevación que me indica la superficie del terreno. Si en el caso aquí dentro de esta área hay bosque, me va a tomar la altura de las copas de los árboles y en las partes donde está desnuda realmente ahí me va a tomar lo que es el suelo. Haciendo un acercamiento para ver con mayor precisión a una escala de 10.000, que es la que nosotros estamos representando la información, estas son las diferencias de cómo se ve la unión. Estamos generando modelos matemáticos para hacer la unión entre dos modelos de elevación, porque entendiendo que si tienen diferentes resoluciones espaciales, pueden generarse una especie de cascada o de piscina entre las uniones. Entonces generamos unos modelos matemáticos que fuera a suavizar entre la unión entre los dos modelos de elevación.
¿ya? Para que no se genere una especie de cascada ni piscina que genere una modelación hidrológica defectuosa. En eso estamos trabajando en estos momentos. Y con respecto a la distribución de la información a nivel del área de estudio, tenemos, eh, esta es la distribución casi completamente, un alto porcentaje de la información que tenemos entiendo, sobre el 80% de la información de las cuencas afectadas tenemos información líder, solamente en un porcentaje menor debemos esa información complementarla con el otro sensor a los pulsars porque no hay información disponible de LIDAR y entendiendo que el costo de obtener información de estas características es altísimo. Estamos hablando que 2.000 hectáreas deberían estar alrededor de 2.000 hectáreas deben estar alrededor de 6 millones de pesos aproximadamente, entonces es un insumo altamente costoso. En términos de cómo es la delimitación o la metodología para determinar los estados erosivos, nos basamos y nos conectamos con estudios internacionales y con específicamente profesionales, especialistas que han desarrollado investigaciones científicas de cómo nosotros podemos hacer el proceso, pasar de un proceso de fotointerpretativo a ocupar sistemas semiautomáticos o automáticos para el mapeo de los estados erosivos del suelo. Y en este sentido, nos conectamos con una investigadora que en este momento trabaja en Luxemburgo, Carolina Kornesiowska, si me equivoco, en la presentación sale su nombre bien escrito. Ella hizo su trabajo de magíster en este tema. También nos conectamos con un investigador español que también realiza topografía normalizada del terreno para poder delimitar estas áreas de gradatías del suelo, identificar barrancos, identificar quebradas, regueros, etcétera. Bueno, pero volviendo a la metodología que nosotros estamos utilizando, el concepto general de esta metodología es poder identificar un índice de rugosidad del terreno, ¿ya? A través de eso, los modelos de elevación del terreno pueden representar diversos signos de heterogeneidad del terreno del relieve. Entonces, sectores que son más heterogéneos pueden indicar la presencia de cárcava y aquellos sectores más homogéneos pueden presentarse sectores más suaves y sin procesos graves de erosión. ¿Ya? Esta es una lámina del trabajo, aquí está su cita, Carolina Korsiñowska, y ese es su ayudante que proporcionaron estos resultados. Nosotros ella nos aportó su algoritmo matemático, nosotros lo estamos probando con nuestros profesionales investigadores y lo estamos aplicando en la región del Maule. Ahora, a su vez, también nosotros tenemos información que pueden provenir desde la imagen del Sentinel-2A. Sentinel-2A nos quiere decir que estas, a diferencia del Sentinel-2, son imágenes que ya han sido ajustadas radiométricamente y ortorrectificadas. Entonces, lo que presenta esta imagen es un CANEMA, o sea, la grilla de las áreas de estudios de las imágenes satelitales. Nosotros ya tenemos descargada esta información para el área de estudio. Y a modo de ejemplo, para poder representar cómo se ve esta imagen más cercano, aquí les presento una imagen que está en falso color del sensor Landsat 8. Ya de este sector, estamos haciendo el ejemplo en el sector de Coelemo, donde nosotros generamos nuestro piloto. Su resolución es de 30 metros. Así es como es su vista a 30 metros y donde podemos ver que los colores rojizos representan lo que es la clorofila, lo que representa la masa vegetal. Y los sectores más pálidos son básicamente las ciudades y otras áreas que reflectan de distinta manera hacia el satélite.
Y con respecto a la imagen Sentinel del mismo sector, vemos que hay una mejora en términos de la resolución espacial, son a 10 metros, y también están en falso color eh, su, su imagen. ¿Ya? Con esta información nosotros disponemos poder generar nuestro estudio. Ahora, vamos a incorporarnos a cómo nosotros clasificamos las distintas categorías de erosión basándonos en los boletines que generamos en su momento con el Servicio Agrícola Ganadero, la CONAF y el CIREN. Tenemos nosotros una cantidad de grados de erosión desde nula, ligera, moderada, severa, muy severa, y también está esta clasificación no aparente que dentro de las grandes expectativas que nosotros tenemos como estudio, es grandes superficies de esta categoría van a desaparecer porque tenemos información que nos va a develar el suelo en estos momentos. Bueno, como mencioné hace un tiempo atrás, estamos probando, estamos utilizando estas técnicas de los trabajos de esta investigadora, utilizando este modelo de elevación LIDAR a 1 metro de resolución en varias cuencas de la región del Maule, con el objetivo de tener un resultado comparativo de la clasificación de erosión y cómo también cuando fue el equipo técnico a terreno se visualizaban los resultados. Y en este sentido, cuando nosotros aplicamos el algoritmo y podemos obtener la, este, este algoritmo obteniendo un, un índice de curvatura, ¿ya? Total. Hay un proceso geomático que tiene unos procesos que va llevando desde el índice de curvatura del terreno y finalmente tiende este índice de rugosidad, y es así como se expresa ese índice en el terreno, donde podemos graficar muy bien todas aquellas zonas que están de colores rojizo y amarillo, detecta las zonas de quebrada de esta zona de estudio. Entonces, para nosotros todas esas áreas son de mucho transporte de partículas, son áreas que son de alguna manera degradadas y corresponderían a una clasificación de erosión severa y muy severa. ¿Ya? Esta, como les mencioné, en este caso de ejercicio es del área del río, de la cuenca del río Cauquenes en la región del Maule. Esta es una vista cuando nosotros tenemos esta información que ya ha sido obtenida a través del índice de rugosidad, segmentamos esta información y la unimos a un modelo de pendientes media y podemos obtener una zonificación de los grados de erosión, donde, como le mencioné hace un momento atrás, estas son las clases de erosión que nosotros tenemos eh, categorizadas en estos boletines técnicos que generamos con el SAC en su momento y con la Corporación Nacional Forestal. Entonces, como ustedes pueden apreciar, lo que está en color rojo y amarillo detectan todas esas áreas más degradadas, más erosionadas, y las zonas con grados de erosión moderada están de colores verdoso y los colores de color ya más eh, café están de un color, eh, están con valor 2, y las zonas más planas obviamente con un color de más, ¿cómo le podría decir? Color eh, más café. ¿Ya? Y esa es la forma de cómo nosotros, a partir de estos algoritmos matemáticos, nosotros podemos estudiar grandes extensiones del territorio y poder proporcionar escalas de trabajo al 10.000, que es hacer este trabajo de fotointerpretación manual, nos llevaría mucha carga de trabajo poder proporcionar esta información a nivel regional. Entonces, aplicamos estos modelos para poder tener una representación de los estados degradativos del suelo. ¿Ya? Y en esta lámina, como pueden ver, aquí se muestra una programación ya de cómo nosotros relacionamos los distintos grados de erosión con la pendiente y este índice de curvatura. Un ejemplo
gráfico de la región del Maule. Aquí estamos en la cuenca del río Purapel, quizá una de las cuencas más estudiadas en Chile respecto a los temas hidrológicos, además que tiene una caracterización de su flujo de agua muy característico, porque a diferencia de otros ríos en Chile, o la mayoría de los ríos en Chile, generalmente van de poniente, hacia el poniente. En este caso, este río va de noreste a sureste. Este sector se caracteriza por ser una zona de lomaje de la cordillera de la costa, con un tipo de suelo de la asociación Trihuaco, de moderada profundidad, muy apta para el cultivo de, de plantaciones forestales y otros em, cultivos agrícolas, ¿ya? En esta imagen satelital nosotros podemos visualizar un predio, un rol de esta zona, lo que está demarcado de color cian. Tenemos un punto donde se hizo el punto de muestreo de suelo de nuestro equipo que fue a terreno. Aquí tenemos una vista de cómo nosotros pudimos visualizar con la información de datos LIDAR cómo se caracteriza el suelo. O sea, aquí estamos viendo realmente el suelo, no estamos viendo un modelo de superficie, sino que estamos viendo cómo se ven los procesos erosivos, podemos ver cómo se manifiesta el curso del tren, el tren principal en el centro de este, de esta imagen. Y cuando nosotros realizamos esta clasificación, ocupamos la, este algoritmo, nosotros podemos hacer la comparación de cómo teníamos la información en el año 2010, donde era de una escala obviamente menor, era escala 1 a 50.000, y ahora estamos pretendiendo dejar esta información a una escala 1 a 10.000. Entonces, como pueden visualizar, aquí están los polígonos del estudio del año 2010, donde muchas de las áreas que se ven altamente erosionadas están representadas por una erosión ligera. Es porque básicamente, como estaba cubierto de vegetación, no podíamos tener indicios de otro tipo de categorización. Ahora, con la aplicación de estos nuevos algoritmos, nosotros podemos identificar estas áreas más degradadas, las podemos zonificar, las podemos segmentar, agrupar y poder definir de mejor manera la representación de la erosión en el suelo. En resumen, ha sido un momento grato, pero ya llevamos cerca de una hora que nos propusimos poder presentar y presentarle lo que estamos haciendo como Centro de Información de Recursos Naturales, generando este inventario con tecnología de datos LIDAR y de imágenes satelitales. Y en resumen de lo que hemos hablado hoy día, y queda en claro que los incendios forestales del año 2017 han impactado muy fuertemente este complejo agua, suelo y vegetación. Nunca olvidar eso, no vamos por separado, sino que es un conjunto, un complejo, agua, suelo y vegetación. En estas 11 comunas detectamos a la comuna de Constitución, Empedrado, como las más afectadas, y hay un grupo de cuencas, como La Pellana, Las Vegas, el Estero Calabozo, dentro de las principales unidades hidrográficas más afectadas. Hemos hablado un poco y podemos tener mayor detalle en la medida que podemos profundizar cada una de sus preguntas que nos han llegado. ¿Cómo estamos construyendo este inventario? ¿Cómo estamos utilizando esta información? ¿Cómo estamos ocupando los nuevos algoritmos para poder clasificar nuestros estados erosivos de erosión? Este estudio, como bien dije, nos va a permitir focalizar estas acciones directas de restauración y protección, que esta va a ser la base, el levantamiento base de poder generar lo que los hidrólogos mencionamos, la restauración hidrológico-forestal de nuestras cuencas. Restaurar estos ecosistemas, poder planificar las forestaciones que se tienen pretendidas, las revegetaciones que se tienen planificadas, proteger los suelos, ir identificando sectores no solamente forestales de restauración, sino también áreas afectadas que fueron
como bien mencioné anteriormente, vitivinícola y agrícola de estas áreas. Tenemos información de detalle para proporcionar un buen o un mejor bien público que va a estar disponible en los próximos meses. Y también revisamos durante esta charla que utilizando técnicas geomáticas y datos de alta resolución nos van a permitir poder realizar mejores estudios de erosión del suelo. Esto permite, a su vez, optimizar nuestros recursos fiscales para el estudio y abarcar grandes extensiones de estudio, entendiendo que si bien es cierto el área afectada son 300.000 hectáreas, pero nosotros asociamos las cuencas que están relacionadas a estas áreas de estudio y cerca de 980.000 hectáreas son las que van a ser estudiadas del secano costero interior de la región del Maule. Entonces, tenemos un buen producto para poderles ofrecer un levantamiento actualizado de la cartografía de erosión. Y con esto me despido y quiero agradecerle y ahora pasamos a poder revisar algunas de las consultas que nos han llegado y agradecerle su atención, su permanencia y recuerden que este va a ser una de varias actuaciones. Esperemos que la próxima vez, como lo teníamos planificado, hacer este evento, lo teníamos a hacer en grande, en Talca, ahora la próxima vez lo podamos realizar de forma presencial. Sabemos que estamos distanciados, pero ahora estamos cada vez más conectados. Así es que desde ya me despido, le doy las gracias a todos ustedes, recibimos sus consultas y trataré de responder lo mejor posible las consultas que nos vayan llegando. Y aquí tengo la primera de ellas que dice: el proceso de erosión del suelo depende de la severidad o intensidad del fuego en un área determinada. Bueno, son dos conceptos distintos, entendiendo de que la intensidad del fuego en alguno afecta de distinta manera, ¿ya? Cuando tenemos intensidades de calor del fuego sobre a 450 grados Celsius que afectan nuestra materia vegetal, obviamente que se van a ver perjudicados sobre todo la materia orgánica. El término de severidad es un rango de riesgo que establece, por ejemplo, la Corporación Nacional Forestal para poder delimitar áreas afectadas por los suelos. Y ellos tienen una clasificación, tienen 5 clasificaciones de severidad, desde bajo hasta medio alto, para poder identificar estas zonas que fueron gravemente afectadas. Una segunda pregunta que nos llega es: ¿la selección es a nivel comunal o bien solo por polígono de incendio? Y el otro: ¿se discrimina por erosión de suelo, por incendio o por otro factor de erosión? A ver, esta es la consulta de María Ignacia González. Nosotros vamos a generar un estudio de erosión para todo el área de estudio. Sin embargo, cuando nosotros generemos la estadística, estas estadísticas van a estar entregadas a nivel comunal y también por cuenca hidrográfica, ¿ya? Y esta información va a ser, de alguna otra forma, acumulada o agregada a través de cada uno de los polígonos que nosotros podamos identificar, ¿ya? Entonces, esa es la forma que nosotros vamos a tener una estadística. No es interesante para temas de políticas públicas poder entregar a nivel comunal y también a nivel de cuenca hidrográfica. Otras consultas que nos vienen llegando aquí de Matías Pincheira: ¿cómo vincular la información de vegetación con erosión? ¿Una vinculación teórica o hay información de terreno en términos de resultados de valores de cobertura y valores reales de pérdida de suelo? Nosotros, en este sentido, estamos generando trabajo en campañas de terreno. Estamos capturando, haciendo una especie de carta de ocupación de tierra simplificada, tomando puntos de vegetación en terreno para poder calibrar nuestra información, y esta calibración va en directa relación al uso de la imagen satelital, entendiendo que a partir de los distintos índices espectrales que nosotros podemos tener de la imagen satelital, podemos vincular este dato que sacamos de terreno
y poder calibrar el resultado del índice espectral. Básicamente, cuando nosotros establecemos un factor de cobertura, utilizamos un valor no solamente de la cobertura vegetal, sino que también de su formación vegetacional. Aquí otra pregunta que nos llega de María Ignacia González. ¿Cuál es el procesamiento de imágenes satelitales para realizar el análisis? ¿Qué índices usarán? Nosotros estamos probando varios índices, como mencioné en la presentación. Nosotros ya hicimos pruebas en Coelemu. Recuerdo del índice de brillo, el índice de arcilla, el NDI, el SABI, pero quien nos dio los mejores resultados, como dije anteriormente, fue el TBI, este índice transformado de vegetación. Es el que nos pudo mostrar de mayor manera la desnudez del suelo y indica ¿cuál es el concepto que está detrás de todo esto? Eh, la idea que cuando ocupa uno estos índices, le- eh, la reflectancia que tienen los distintos suelos, los cambios de color que tienen el suelo, nos permiten poder diferenciar entre suelos sanos, suelos saludables, de los que no están saludables. La discriminación entre estas categorías, nosotros las podemos ir segmentando y poder definiendo entre erosión severa, muy severa, entre erosión moderada y ligera. Una última pregunta que nos llega desde el Maule. ¿Hay algún estudio referido a reactivar eficientemente los suelos de tal forma de desacelerar la alteración del ciclo hidrológico en la cuenca? ¿Hay algún estudio? Bueno, nosotros aquí aprovecho de hacer nosotros dentro de este link, de este taller, este primer taller de vinculación con ustedes, nosotros les entregamos un cuestionario, les va a hacer llegar un cuestionario respecto a si hay disponibilidad de información. Nosotros tenemos información sobre temas de suelo, pero siempre sería importante para mejorar nuestro estudio poder saber si es que la región, y tenemos entendido que sí, la Universidad de Talca ha hecho análisis en el área incendiada. También tenemos entendido que de la Universidad de Chile ha hecho también trabajos de captura de datos en terreno. Y eso es lo que yo ahora les propongo, poder capturar algún estudio referido a temas de colección de datos en terreno. eh, y ese es el llamado, que o sea, tendríamos que revisar qué estudios actualmente se están realizando post incendio en la región del Maule. Por eso esta consulta pública que le estamos haciendo a través de este cuestionario. Agradezco la consulta a Rodrigo Ursúa porque está muy atingente y vamos a ver si es que hay algún estudio, si es que hay estudios que están en referencia al tema del ciclo hidrológico de la cuenca afectado por incendios forestales. También entiendo que la Universidad de Talca, el Centro Hidrológico Ambiental de la Universidad de Talca, también tiene mucho que decir sobre estos temas. Hemos hecho algunos coloquios en Santiago de Chile hace unos años atrás, viendo el impacto real de los incendios forestales en el suelo. Vamos a hacer las consultas ahí al Centro Hidrológico Ambiental de la Universidad de Talca. Y nos llega otra última consulta. ¿Cada cuánta superficie se compara en el modelo con mediciones en terreno? ¿Se tienen puntos de control permanentes? Bueno, nosotros estamos hablando que son 300.000 hectáreas y lo ideal para nosotros es poder desarrollar este modelo siempre pensando que es una representación de la realidad. eh, y posteriormente, cuando nosotros hagamos nuestra clasificación, tenemos campañas y mediciones para poder verificar eh, cómo anduvo nuestra clasificación, validar estos resultados. Dentro del informe del 2010, cuando nosotros realizamos las campañas regionales de validación, llegamos a un nivel de acierto de cerca del 85% de nuestros polígonos. ¿Ya? Solamente había un 15% donde, claro, había una diferencia entre lo que muchos de estos análisis también lo hacíamos con profesionales de CONAF y el SAC. Entonces, digamos que, si bien es cierto, son categorías, son subjetivas y tenemos pocas categorías
desde nula hasta muy severa, entonces la diferencia entre decir, oye, no, esa ladera tiene, para nosotros tiene un grado de erosión severa y al otro colega, no, ¿sabes qué? De acuerdo a mi visión, esto tiene una erosión muy, muy severa y esas eran las diferencias que quedan registradas. Afortunadamente, estas técnicas entregan esos niveles de confianza, sobre el 80, en algunos lugares menos, en otros lugares más, de confiabilidad de los estados degradativos. Otra pregunta que nos llega, Sergio Durán. ¿Hay estudios, proyectos para restaurar suelos? Entiendo que vamos a hacer un seguimiento de esto, de restaurar suelo. Yo entiendo que hay iniciativas privadas para poder hacer restauración y forestación de áreas. También está el tema de los proyectos que lidera la Corporación Nacional Forestal para poder cubrir ciertas áreas afectadas, pero estudios y proyectos de restauración de suelo tendría que analizar, buscar, y como ya les dije anteriormente, la Universidad de Talca y la Universidad de Chile tienen ciertos estudios relacionados a temas ecosistémicos e hidrológicos en suelo. Bueno, chicos, ha sido largo, ha sido fuerte. Las consultas, de alguna otra manera, las vamos a reestudiar y reenviar para poder darle mayor profundidad y tener una mejor realidad de nuestro estudio que estamos realizando. Y de antemano le agradezco todo su tiempo, sus intervenciones, sus preguntas y por favor contéstenos el cuestionario para tener mayor información respecto a los estudios y datos que han sido colectados post incendio, que para nosotros va a ser muy beneficioso poder integrar esa información a este nuevo inventario que estamos desarrollando. Desde ya, muchas gracias y quédate en casa.